pues bastante como factor de riesgo esta tendinitis. Y otra cuestión es los atletas, sobre todo los nadadores y los que se dedican a las pesas, la halterofilia, van a ser como los atletas más comunes que se van a dedicar a esto. Bien, también uno de los factores de riesgo unidos a estos anteriores van a ser el tabaquismo y la obesidad. Bien, como patogenia se va a dar esta tendinitis por un atrapamiento o pinzamiento que sufre el tendón mayor del húmero y el acromion, y que con el tiempo provoca pues que estos tendones estén inflamando y que con el tiempo pueda llegar a ser degenerativo y pues si se vuelve crónico puede causar la ruptura de los tendones. Como síntomas, los pacientes comúnmente van a referir dolor en el hombro, no saben si es en qué parte del hombro lo refieren, pero ellos lo refieren exactamente en el hombro. Bueno, unido a esto va a haber una dificultad para realizar actividades que requieran esos movimientos de aducción y rotación externa, como puede ser el peinarse o el bañarse. El movimiento que va a hacer una abducción una aducción, perdón, y rotación externa en este tipo de bañarse va a ser el tallarse la espalda. Si el paciente no puede tallarse la espalda, pues es muy sugestivo de una tendinitis del manguito rotador, ¿no? También unido a esto vamos a encontrar parecias del miembro superior. Bien, para diagnosticar la tendinitis del manguito rotador, vamos a encontrar algunas maniobras. Como tal, pues una de las principales pues es la palpación. La palpación de puntos dolorosos y sobre todo en el espacio subaracromial. Si hay dolor en este espacio subaracromial que se va a encontrar entre el acromion y el trocánter mayor del húmero, pues es muy sugestivo también de tendinitis de manguito rotador. La maniobra de NIR, que también es se puede hacer en sedestación o en bipedestación, en el que el explorador pues va a estar atrás del paciente, va a fijar con la mano no dominante la escápula y con la mano dominante va a hacer una aducción y una rotación externa del codo para para intentar llevar el brazo hacia arriba, y si esto produce dolor va a ser una NIR positiva, también sugestivo de tendinitis del manguito rotador. Entre también los arcos de movimiento activo y pasivo, con y sin resistencia. Los pacientes, por lo regular, cuando la tendinitis ya es avanzada o crónica, en este caso, vamos a encontrar movimientos activos disminuidos y que no pueden vencer la resistencia. Bien, la tendinitis del bíceps, que es la siguiente, vamos a ver que la tendinitis del bíceps es la inflamación de la cabeza larga del tendón del bíceps, que es, bueno, se suele dar como lo más común, la del tendón de la cabeza larga, pero puede ser de ambas. Así como recordatorio de anatomía, pues vamos a tener que el bíceps braquial va a tener dos cabezas, una larga y una corta, con orígenes distintos y una inserción común. La cabeza larga que les decía yo que era la más comúnmente dañada, se va a insertar en el tubérculo supraglenoideo de la escápula y va a ir hasta la tuberosidad radial. Bien, como patogenia igual va a ser dada por los movimientos repetitivos que ejercen tracción, fricción y rotación glenumeral y que van a producir presión o cizallamiento en el trayecto del tendón largo del bíceps. Hay que recordar que este tendón de la cabeza larga del bíceps va a correr por la corredera bicipital para llegar a insertarse en el tubérculo supraglenoide. Bien, entre los síntomas, los pacientes van a referir dolor o hipersensibilidad en la parte anterior del hombro. Como les decía hace unos momentos, en la de los manguitos rotadores, los pacientes no saben identificar bien en qué área
del hombro. Aquí en la del bíceps sí va a referir dolor en la parte anterior, eso va a empeorar el dolor con la elevación del brazo o con algunas actividades. Eh, Va a presentar también dolor al intentar flexionar el codo, como por ejemplo cuando quieren levantar una pesa. Esto va a producir bastante dolor en estos pacientes. Y dolor a la supinación contra resistencia, que va a ser pues el principio anatómico de una de las maniobras para diagnosticar esta tendinitis. Bien, dentro de las maniobras también vamos a tener palpación de puntos dolorosos. Principalmente aquí ya no va a ser en el espacio subacromial, sino va a ser en la corredera bicipital ubicada, pues si tenemos el brazo en reposo, va a estar ubicada lateralmente al hombro. Y como les decía, la maniobra de Jergason, que vamos a tener la anterior, dolor a la supinación contra resistencia. Se le va a pedir al paciente bueno, se le va a tomar mano a mano y se le va a pedir al paciente que intente hacer una supinación y el explorador va a hacer una resistencia a esto, que va a hacer una maniobra positiva si el paciente refiere dolor a esta maniobra. La prueba de chasquido también, en la que el paciente pues se le va a pedir que eleve el brazo y el explorador, perdón, va a encontrar un chasquido palpable a esta elevación. Y pues también los arcos de movimiento activos y pasivos también van a estar disminuidos. Bien, dentro de los diagnósticos más comunes está también la artroscopía. Aquí en esta imagen la encontré en un artículo, dice que se puede ver una lesión parcial del tendón largo del bíceps y que es muy común encontrar en las tendinitis una imagen como si se estuviera deshilachando, imagen con deshilachamiento se dice, es como si se estuviera deshilachando el tendón. Exacto. Ahorita les muestro una imagen. Bien, la tendinitis de Kervane, que últimamente ha estado, bueno, es como muy común dentro de los Si pacientes. quieren, antes de que continúes, Ok, déjame proyectarles imágenes para que sí, claro. puedan ver un poquito en relación a lo del mango rotador. Entonces, el mango rotador es una de las lesiones más comunes que vamos a presentar. A lo largo de nuestra vida, todas las personas, todas, vamos a tener problemas de mango rotador. Anatómicamente, el hombro está diseñado para que entre los 40 y los 60 años, según las fases de NIR, que es el que nos habla de ese proceso inflamatorio crónico que se desarrolla, empiecen a presentar ciertos cambios degenerativos entre la sustancia del tendón. El mango rotador tiene 5 capas, tiene una ultraestructura específica de colágena, mucho más diferenciada que otros tendones en el organismo. Entonces, ese es el por qué no solamente tiene una complejidad en cuanto a su función, sino ante la resistencia. Hay libros completos del mango rotador y de sus usos. Por otro lado, en cuanto empieza a haber un pinzamiento o una lesión del mango rotador, este se manifiesta clínicamente por dolor en la zona, que no cede o no mejora ante cualquier antiinflamatorio convencional, que generalmente despierta al paciente y también se caracteriza porque el dolor es cuando se acuesta a dormir en ese hombro. Eso es algo muy, muy característico. Entonces te llegan refiriendo, no puedo dormir sobre ese hombro. Los movimientos de los 90 grados para arriba, todo este arco de movimiento les genera muchísimo dolor. Y eso es otro de los puntos más importantes. Dependiendo de los arcos de movilidad y de las maniobras que evalúas, tú determinas si hay un pinzamiento subacromial, un pinzamiento subcoracoideo y cuál de los 4 tendones está afectado. En el siguiente examen me recuerdan cuáles son las maniobras para explorar mango rotador y les voy a dar maniobras muy resumidas para que en menos de un minuto puedan hacer como 20 maniobras y realicen la exploración de todo el hombro de manera inmediata y rápida. Nada más me recuerdan, por favor. Ahorita voy a compartirles lesiones del mango rotador y cómo se trata el proceso quirúrgico en este caso. Muchos de los procesos inflamatorios se tratan primero con AINES, posteriormente de eso con
esteroides intraarticulares y rehabilitación. Y si tenemos una lesión parcial tipo pasta o en su defecto una lesión parcial de más de 5 milímetros, se maneja artroscópicamente. Entonces el paciente con el tratamiento artroscópico se puede poner en diferentes posiciones. Déjenme lo encuentro acá. Entonces esta es una manera de colocar al paciente. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, doctor. Sí, muy bien. Entonces ahí colocamos al paciente de cúbito lateral, dejando el hombro que vamos a trabajar en la parte superior, y la prensa que está aquí al fondo es una prensa, digo, esta es manual. La realidad es de que yo les trato de economizar mucho a los pacientes. El sistema de artroscopía básico cuesta entre 10,000 y 15,000 pesos la renta, más todos los insumos desechables que se van agregando a la cuenta. La prensa para traccionar el hombro, la fresa, la bonita, la elegante, cuesta aproximadamente unos 10,000 pesos la renta. Entonces, el que tú puedas, pues, ingeniártelas con este tipo de tripiés que son para detener soluciones y demás, ahorra para los pacientes. Claro, si tú tienes un paciente de alta gama de seguro de gastos médicos mayores, pues le pides todo, ¿no? Entonces, regresando al tema, una vez de que se libera la tracción, se genera tracción sobre el hombro, nosotros podemos entrar por medio artroscópico hacia la parte posterior. Aquí estamos viendo la glena en la parte superior de la imagen y en la parte inferior estamos viendo prácticamente el cartílago del otro segmento. Este tipo de cirugía generalmente tiene dos personas afuera que están coordinando todas las soluciones y los elementos que van a pasar, y por otro lado uno está dentro haciendo todas estas maniobras. Esta es una lesión. La cámara tiene diferentes tamaños. Esta cámara es de 3 milímetros. Entonces prácticamente ahí esa lesión era de 2 milímetros. En condiciones normales esta lesión no duele. Sin embargo, este paciente, a pesar de todos los tratamientos, le generaba mucha molestia. Entonces ahí le puse un ancla, le puse un nudo y con eso lo resolví. Cuando las lesiones son más grandes, los pacientes dejan de realizar el tipo de movimiento de flexión y abducción. En este caso, las lesiones como esta, es una lesión masiva del mango rotador, ahí ya estamos hablando de casi 1,5 centímetros, en las cuales pues el desviamiento del músculo entre las partes desvitalizadas es fundamental para que te quedes con los bordes que sí puedes tú volver a insertar. Este tipo de dispositivo se llama shaver o rasurador. Tiene fresas de alta velocidad que emiten una vibración y un corte muy nítido sobre el tejido. Posteriormente de eso nosotros hacemos una acromioplastia, devastamos el acromion para disminuir el golpe que tiene el mango rotador con este espacio. Hay personas que tienen acromios muy ganchosos o oblicuos. En este caso, cuando los anatómicamente vienes ya defectuoso, pues este tipo de cirugía les ayuda mucho. Una vez de que generamos eso, cauterizamos para evitar cualquier tipo de sangrado, y ya que tenemos preparado todo el músculo, nosotros colocamos estos tipos de dispositivos. Son anclas que van hacia el hueso, pueden ser de titanio, metal, PIC o hidroxiapatita, las cuales tienen suturas que nos permiten, esta es la cabeza humeral, anudarnos hacia la parte del músculo. Ahí estoy con una garrita por medio de otro portal, llevando las cuerdas. Todos estos movimientos son milimétricos y hay que entender que cualquier movimiento por fuera se ve muy grande, pero por dentro puedes incluso llegar a perforar pulmón. Por eso es importante hacerlos muy, muy sutilmente para evitar cualquier tipo de complicación. Ahí yo ya tengo la otra cuerda que previamente ya había sido anclada al mango rotador. Ahorita van a ver en cuanto se acerque el video. Ahí va, ahí va, ahí va. Y hasta el fondo está el mango rotador ya agarrado. ¿Ya vieron? Entonces lo siguiente es traccionar la sutura para que todo ese músculo llegue hacia la parte donde debe de ir y empezar a anudarse con la sutura. Ahí va bajando el nudo. Vean cómo va bajando el nudo sobre la misma cuerda. Todo se hace desde afuera y lo apretamos adentro. Una vez de que se aprietan los nudos, cortamos el exceso de sutura con un dispositivo especial y posteriormente de eso colocamos los refuerzos dependiendo de las configuraciones que nosotros queramos hacer. Ahí estoy terminando de anudar el músculo, que permite pues que el músculo quede insertado donde debe de ir a pesar de la ruptura. Este tipo de lesiones pues sí se tienen que manejar de manera quirúrgica. Ahora, permite al paciente que pueda realizar los movimientos de abducción, extensión, flexión, no solamente sin dolor, sino también de manera eficiente. Y
Como pueden ver, pues es una señora grande. La edad no es un requisito para contradecir este tipo de cirugías. Aquí donde está el mouse está la primera cicatriz y la otra cicatriz está en la parte posterior, ahí, en esta zona, que prácticamente es una acá y una acá. Si se dan cuenta, pues son heridas muy, muy pequeñas. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, doctor. Chavos. Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el paciente tiene una lesión que requiere cirugía, pero no tiene dinero para alquilar todo el artroscopio y demás? Lo que se hace es un procedimiento abierto. Se hace una herida aproximadamente de 6 centímetros sobre la región acromioclavicular, por medio de la cual nosotros llegamos hacia la parte de la clavícula y del acromion. Y todo lo que vieron ahorita por la cámara lo hacemos manual, aquí, directamente con la sierra, y ya estamos prácticamente cortando el segmento afectado. Una vez de que lo cortamos, lo liberamos con unas pinzas, ahí lo estoy agarrando, para quedar con un espacio determinado. Trabajamos después la otra parte. Lo que hacía con la fresa de alta velocidad, ahí lo estoy haciendo manual, con un dispositivo, una raspa manual, y prácticamente con eso hacemos toda la preparación del segmento. Esta zona que está aquí, no sé si se alcanza a ver el mouse. ¿Se ve? Sí, doctor, sí, se ve. Entonces ahí es donde estaba la lesión, era una lesión pequeña. Esta persona ya tenía más bien un desgaste importante y estaba muy estrecho ese espacio. Aquí yo estoy probando la lesión, de dónde iba, hacia dónde se retrajo y hacia dónde debe de ir. Entonces vean cómo el músculo se puede retraer tan importante como para desanclarse completamente desde donde va. Igual esto se puede reparar con, ¿cómo se llama? Con anclas o en su defecto con manejo directamente de suturas intraóseas. Entonces, vean las dos diferencias. Si se dan cuenta, y por eso les trato de enseñar tantas cirugías, como ortopedistas hacemos muchísimos procedimientos. Tú como ortopedista general tienes que acreditar 80 cirugías como mínimo, 80 técnicas diferentes. Ya si eres subespecialista te vas casi a las 130. Entonces, es muy variada esta especialidad, creo que es muy buena para considerar, tiene muchas bondades, tanto económicas como en otras áreas, pero es constante estudio. Yo no pensaba eso antes de estudiar ortopedia, ¿no? Entonces, muy gratificante, muy agradable, pero las personas que quieran hacer ortopedia, créanme que van a tener que invertirle tiempo, ¿vale? Vamos a continuar con la clase, por favor. Ya lo pueden ver, ¿verdad? Creo que sí. Ok. Bien, la siguiente es la tendinitis de Carvalho. Les decía yo que está pues es bastante común en los últimos años debido al uso de los teléfonos celulares que necesitan el uso del pulgar, ¿no? Y que necesitan la extensión y abducción del pulgar. Y esta pues es la inflamación o estenosis de la vaina o propiamente ya de los tendones que rodean los tendones de estos dos músculos, el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, que están ubicados en la cara lateral de la muñeca. Bien, como recordatorio anatómico, pues el aductor largo del pulgar va a estar en su origen en la cara posterior lateral del cúbito, la membrana interósea, y la cara posterior medial del radio, y se va a ir a insertar a la base del primer metacarpiano. Y el extensor corto del pulgar va a ser en la cara posterior del radio y en la membrana interósea su origen, y se va a insertar en la base de la falange proximal del primer dedo. Bien, como patogenia va a ser igual exceso de movimientos de extensión y abducción, que va a inflamar, irritar los tendones de estos músculos. Como les decía, últimamente es muy común en adultos jóvenes, inclusive ya en adolescentes y jóvenes que lleguen a tener esta tendinitis por el uso frecuente del celular.
Bien, como síntomas, los pacientes van a referir dolor, sobre todo en el proceso estiloides del radio, y se va a empeorar al intentar mover el pulgar o tratar de cerrar el puño. Estos pacientes también pueden pues referir algunos crujidos o chasquidos al intentar mover el pulgar hacia la zona del proceso estiloides del radio. Bien, en el diagnóstico vamos a encontrar que puede palparse una crepitación cuando el paciente flexiona y extiende el pulgar. Esto pues ya es sugestivo de una tendinitis pues ya avanzada, debido a que en condiciones normales no debería ser palpable pues ningún movimiento, ¿no? Como tal, la maniobra más común y más usada en esta tendinitis es la maniobra de Finkelstein, en la que se le va a pedir al paciente que haga una abducción del pulgar, y con los 4 dedos restantes se va a abrazar al pulgar y se va a pedir que se haga una aducción de la muñeca. Eso va a crear pues un alargamiento de estos tendones y va a crear dolor al paciente. Se dice que es una maniobra de Finkelstein positiva si crea dolor. Bien, como tal, la tendinitis de estos tres grupos musculares que hemos visto, los mangorrotadores, del braquial y del Kerbein, vamos a tener pues tratamientos similares entre los tres, ¿no? Hay que tener en cuenta también la historia clínica, debido a que hay que recordar que si el paciente ha estado en los últimos días o meses con uso de algunos antibióticos, como por ejemplo pueden ser las quinolonas, pues las quinolonas tienen este efecto secundario de la tendinitis. Por eso es importante la historia clínica. Como tal, el tratamiento inicial pues es la inmovilización de la articulación que pues está afectada, ¿no? Y esto, si por ejemplo tenemos afectado el hombro, vamos a utilizar vendajes que van a inmovilizar la cintura escapular, como por ejemplo el Belfort de Soldier-Kreis, que ya la estuvimos revisando, y inicialmente AINES orales. La crioterapia, que es la aplicación de hielo sobre la zona, que va a ayudar a desinflamar estos tendones. La fisioterapia, que son los movimientos, infiltrado de esteroides o de AINES, pero ya de manera local. El plasma rico en plaquetas, que ya el doctor nos explicaba la clase pasada sobre su uso. Las férulas, como por ejemplo en el caso de la tendinitis de Kerbein, para inmovilizar el, el primer dedo, y pues ya cuando son tendinitis avanzadas o que ya se haya roto este tendón, hay que hacer cirugías para volver a fijar estos tendones. Bueno, compañeros, les voy a hablar de la tendinitis de isquiotibiales. Recordando, los músculos isquiotibiales son un grupo muscular con inserción proximal en la pelvis e inserción distal en la tibia, también en el fémur y en el peroné. Se van a encontrar tres músculos: el semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps femoral. La que sigue, por favor. Bueno, entre sus funciones principales se encuentran la de refrenar la tendencia a la flexión de la cadera que produce el cuerpo durante la fase de apoyo de la marcha. Son esenciales para correr, saltar, bailar y extender la cadera. Actúan primordialmente como extensores de la cadera y flexores de la rodilla. La que sigue, por favor. Bueno, los factores de riesgo para sufrir una tendinitis son las prácticas de deportes. Los deportes que requieran, como les dije, saltar, correr u otras actividades como bailar, que podrían requerir un estiramiento extremo, aumentan las probabilidades de tener una lesión en los músculos isquiotibiales. También una flexibilidad deficiente. Es posible que los músculos no puedan afrontar toda la fuerza de la acción que se requiere durante determinadas actividades. El desequilibrio muscular. No todos los expertos están de acuerdo. Algunos sugieren que un desequilibrio muscular puede provocar una lesión en los músculos isquiotibiales. Cuando los músculos se encuentran a lo largo de la parte delantera del muslo, o sea, los cuádriceps, se tornan más fuertes y se desarrollan más que los músculos isquiotibiales, tienen más probabilidad de sufrir una lesión pues, de los mismos. Los movimientos excéntricos.
Por ejemplo, los que se realizan durante una carrera, en los que la persona cambia de ritmo súbitamente y las tensiones que soportan los isquiotibiales entre la cadera flexionada y la rodilla extendida no se compensan de forma adecuada. Esto ocurre pues, comúnmente en el fútbol. También existe una tendinitis por sobrecarga muscular. La que sigue, por favor. Chavos, vamos a salirnos tantito y nos volvemos a meter, por favor.